Sean bienvenidos cada uno de ustedes a nuestro programa, eh, Escuchando y Creciendo, en el cual cada semana pues crecemos y escuchamos lo que la Biblia quiere enseñarnos a fin de prepararnos mejor cada semana a enfrentar al enemigo. Así que vamos a pedirle a nuestros invitados que se puedan presentar. Al pastor Rami, pues ya ustedes lo conocen siempre en esta entrega, pero aún así que salude a la audiencia y también a nuestro invitado de hoy, que es el pastor Doria. Vamos a darle espacio al pastor Darien primero, que se presente, diga allí Pues dónde. sí, Ujú. mucho gusto. Mi nombre es Darien González, soy el pastor acá en la Conferencia del Golfo, en la parte de el distrito del Golfo, por decirlo así, el distrito del Golfo, pegadito aquí a la playa en el sur de Mississippi, y es un privilegio y un placer para mí poder compartir con los colegas acá y poder compartir con ustedes la lección de escuela sabática de esta semana. Amén, qué bueno, qué bueno. Espero que se encuentren bien todos esta semana. Ya todos me conocen, ¿verdad? Y, y ustedes cómo se sienten, Pastor Kenny, Pastor Darien, cómo se sienten el día de hoy, cómo está, cómo están las iglesias, cómo está el trabajo misionero, eh, por allá, cómo va marchando todo. Pues bien, Bueno, por gracias acá a todo Dios. fantástico. Pues bien, gracias a Dios, estamos avanzando, estamos en guerra, como dice la lección de esta semana. Y entonces, pero por la gracia de Dios, ganamos en esta guerra porque vamos a visitar a las personas con Jesucristo delante, y Él es quien abre puertas y abre corazones en este territorio. Pues bueno, esta semana estamos contentos. El próximo lunes comenzamos una campaña de evangelismo aquí en las iglesias. Empezamos el lunes hasta el sábado 23 en una de nuestras congregaciones, y después del sábado 23 en la tarde hasta el 1 de octubre en la otra congregación. Así que pues estamos contentos. Preparación, los hermanos ya están listos ya preparando los programas, la música, los regalos, la comidita después del culto que nunca puede faltar, ¿sabes? Los tamalitos y cositas así. Entonces, pues estamos contentos, mucho trabajo que hacer. Estamos tratando de servir a la comunidad lo mejor que podamos aquí en el área que Dios nos ha puesto. Excelente, excelente. Y de eso se trata la lección de escuela sabática de esta semana, el cual se titula Haciendo la paz. Haciendo la paz, y está enfocada en lo que es Efesios capítulo 6, del verso 13 al 18, ¿no? Hemos estado mirando en todo el trimestre cómo Pablo se dirige a la iglesia de los Efesios. Primero se dirige a la iglesia de los Efesios como un cuerpo, donde todos somos parte de ese cuerpo. Luego como una familia, donde el esposo debe de sujetarse a la esposa al esposo. Luego habla a los hijos como iglesia, como hijos, a los padres. Y esta semana que pasó, se introdujo en una metáfora, se pudiera decir, distinto a la que ha venido utilizando. Primero utilizó el cuerpo, Ujú. luego utilizó la familia, ahora está utilizando como el ejército, eh, como decir una guerra, una batalla, ¿no? Y yo quisiera saber, ustedes qué piensan, qué opinan acerca de las guerras. Hemos escuchado muchas guerras. Actualmente hay una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Pero ustedes qué opinan, ¿cuál es el propósito de una guerra? ¿Qué es lo que un país busca al tener una guerra contra otro país? ¿Ustedes qué creen, Pastor Daria? Eso va a depender, depende de qué lado de la guerra estés. Usualmente la guerra tiene diferentes propósitos dependiendo del lado en el que tú te encuentres. Usando el caso que mencionaste de Rusia y Ucrania, los propósitos de ambos ejércitos son muy diferentes. No podemos decir que tienen la misma idea o el mismo ideal.
En el caso de Rusia, pues Rusia es el invasor, es el que quiere tomar control de un país vecino, es el que quiere tomar recursos, es el que quiere tomar el poderío, ¿no? de un país vecino. Sin embargo, el caso de Ucrania es un caso muy, muy diferente. El caso de Ucrania es un país que quiere ahora defender, ¿no? Defender lo suyo, defender la vida de su gente, defender a su soberanía, su libertad, defender a las personas que están allí en su país, a sus recursos y a lo que es de ellos. Sobre el caso de la guerra, pues el propósito depende de qué lado de la guerra estemos mirando. Excelente, excelente. Pastor Kenny, ¿qué usted Y cree? bueno, tal vez he notado que hay un denominador común en la guerra. Tal vez podría ser la adquisición de poder, eh, que puede direccionarse a lo que es tanto poder en autoridad como tanto poder en adquisición del dominio del terreno, que como regularmente lo vemos en la Biblia expresado, en lo que se refiere a tener el terreno que ocupa una nación, pues entonces ahora al irnos a guerra, ese terreno me pertenece a mí al yo ganarle a ese imperio. Entonces, no solamente me pertenece el terreno, sino también la población, las personas. Y ya mi territorio puede crecer y entonces puedo tener más autoridad sobre otros imperios, otro territorio. Como mencionaron, y usando ese ejemplo de Rusia y Ucrania, ha habido otras guerras también. Siempre hay dos grupos, siempre hay dos lados. La guerra es entre dos lados. El que busca ocupar, el que busca destruir, el que busca adueñarse y el que busca la paz, el que busca simplemente retener lo que tiene, el que busca defenderse, ¿no? En esta guerra que Pablo le llama, ¿no? A una guerra contra principados y potestades, o sea que es una guerra espiritual, no es una guerra literal. ¿Cuál sería el propósito de esta guerra? ¿O cuál sería el propósito nuestro como soldados en esta guerra? Porque cada uno de nosotros somos soldados en esta guerra. ¿Cuál es mi propósito como soldado en esta guerra? ¿Ocupar, destruir, aniquilar o defender, buscar la paz, eh, luchar por retener o mantener lo que es nuestro? ¿Cuál creen ustedes que es nuestra posición como soldado en esta guerra? Volvemos a lo que estábamos hablando. El enemigo siempre se ha encargado de ser el agresor. Desde el cielo, él comenzó ese trabajo y cuando vino aquí a esta tierra, pues él vino con la idea de atacar, de poner trampas. Y a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, nos hemos dado cuenta de cómo el enemigo todo el tiempo ha estado atacando, lo que hemos hablado las semanas pasadas, al matrimonio, a la familia, a la vida personal y a la vida espiritual. Entonces, pues nuestra posición es la de soldados que defienden, como mencionó Pablo. Yo creo que Pablo hizo un trabajo magnífico en la lección, en escribiendo el libro de Efesios, porque él habla de lo personal como cuerpo de todos juntos, habla de la familia y después nos presenta a nosotros como soldados para defender eso de lo cual ya él nos habló, para defender esa familia, para defender esos hijos, para defender nuestro matrimonio, para defender nuestra comunidad, para defender nuestra iglesia. O sea, nosotros estamos puestos acá y Dios nos está capacitando como soldados para defender. ¿Y defender de qué? Bueno, ¿cuántas cosas no hay que defender? Defender nuestro matrimonio de ser destruido por un divorcio, defender a nuestros hijos de que caigan en las drogas, de que caigan en una vida que no tiene esa moralidad que presenta la palabra de Dios, defender a nuestra comunidad de caer en una depravación como tienen algunas otras comunidades o como presentan algunas comunidades de la Biblia con las cuales Dios tiene que lidiar. O sea, es un concepto completo y Pablo hace un análisis, ¿sabes? Lleva una trayectoria bien hecha para llevarnos a entender que somos soldados y nos enseñó ya previamente en el libro de Efesios qué es eso que tenemos que defender. ¿Qué es eso que tenemos que Excelente. proteger? Nosotros, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos y por consecuencia la vida en general, no defender la salvación y esa comunión con Dios. Excelente, excelente.
Bueno, pudiéramos destacar en esa misma línea, ya no viéndonos en el centro, como soldado, como presentaba el pastor Dorian. La guerra no es mía. Hay dos entidades que se enfrentan y yo estoy en el centro, es decir, el bien y el mal. El, yo estoy en el centro y entonces al estar en el centro puedo decidir de qué lado estar, porque no puedo estar, no puedo decir no pertenezco a ninguno. Debo decidir o estoy del lado del bien, estoy del lado del mal. Como Dorian presentaba al principio, al yo decidir por uno de los dos, entonces le doy fuerza a la posición de la cual yo decido pertenecer. Entonces, eh, el objetivo que tiene Satanás, pues, es destruir el ser humano, como en la consecuencia la vemos en lo que presentó el pastor Dorian, en la vida de las personas. Y el objetivo que tiene Dios, el bien, es restaurar lo que Él creó como bueno y que pueda permanecer como bueno para siempre. Entonces, Ujú. ahí, ahora yo decido de qué yo quiero apoyar. Bueno, primeramente me gustaría resaltar, ¿no?, el hecho de que Pablo usa la armadura del soldado. Y es algo bien interesante porque Pablo usó lo que más él veía. Si estudiamos la historia de Pablo en el libro de Hechos y en los demás libros que él escribió, vamos a notar algo interesante de Pablo, y es que Pablo siempre estaba preso. Yo creo que Pablo pasó más tiempo preso, creo que pasó predicando. Ya. Entonces Pablo lo arrestaron muchas veces, o sea que él estaba en la presencia de soldados varias veces. So, Pablo estaba muy familiarizado, ¿sabe?, con esta imagen del soldado. Eh, no porque él le gustara mucho la idea, pero más que todo por el estilo de vida que él llevaba, de predicar el evangelio en lugares donde no era muy aceptado. Y entonces, pues él estaba todo el tiempo en relación con soldados, varias veces lo hemos visto ahí en el libro de Hechos, en naufragio, en prisiones, siendo apedreado, siendo llevado encarcelado, siendo azotado. So, la imagen del soldado, yo me imagino que cuando Pablo veía un soldado, ya él decía, bueno, aquí viene de nuevo el batacazo, como dice uno, porque ya él estaba acostumbrado a ese estilo de vida. O me Así imagino cuando que él ve, él cuando escribiendo, está mirando al soldado, me imagino, y escribiendo y está mirando al mirando soldado. soldados, esa es la cuestión. Es interesante porque, y eso me enseña una lección, ¿no? Y es un pequeño paréntesis, es predicar el evangelio con lo que estamos viendo cada día. A veces las personas dicen, Ujú. bueno, pastor, yo no sé qué predicar. Lo que tú tienes en tu trabajo, donde tú trabajas, donde tú estás, ¿no?, sin importar si estás eres rufero, si eres un cortador de yarda, en tu trabajo siempre hay lecciones que tú puedes aprender de tu diario vivir, que te pueden aprender a comparar tu fe con esa lección. Jesús lo comparó con un sembrador, Pablo lo comparó con un soldado, y las dos comparaciones tienen mucho sentido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos usar donde quiera que estamos las cosas que vemos a diario, las podemos usar para comparar nuestra fe y poder crecer en ella. En Claro, cuanto a la claro. armadura del soldado, pues Pablo ahí lo dice, ¿no? Lo primero que menciona Pablo es eh, la coraza de justicia, ¿no? Bueno, primero ceñida vuestra cintura, ¿con qué? Con la verdad, y la coraza de justicia. Si no tenemos la verdad, yo creo que la verdad es lo más importante, ¿no? Jesús dijo, conocer la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará O sea, libres. era libre. Entonces, si no Claro. tenemos la verdad, ¿de qué nos sirve todo lo demás? Mm. No hace mucho sentido. Y la justicia, pues la justicia que nos tiene que cubrir, la justicia que cubre, la coraza que cubre el cuerpo. No es la justicia mía, ni la tuya, ni la de ninguno que nos está escuchando. Es la justicia de Cristo la única que nos puede cubrir. Porque si no, vamos a la guerra desarmados. Vamos a la guerra ahí a que nos tienen en el pecho ahí, porque si la justicia de Cristo, ¿para qué vamos a ir a la guerra? Es como que estamos Claro. yendo ahí como carne fresca, como dirían ahí, para tiro al blanco, sin defensa ninguna. Es interesante porque Satanás tiene su soldado, usa la misma armadura, pero en lo contrario. ¿Qué viene Ujú. siendo la coraza para el lado contrario? O sea, la coraza es lo que los soldados se ponen, como decir, el chaleco. En el caso de los de hoy en día, el chaleco antibala. Antes se ponían como una vestimenta de hierro, se ponían como una manta de hierro para que cuando le tiraran las flechas no le clavara. Pastor Kenny, lo del calzado, ¿qué es eso? El calzado que Pablo se refiere aquí, que debemos, versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Bueno, aquí podemos ver el calzado es sumamente importante por el hecho de que, imagínate, ir a una guerra descalzo eh, sería ya, sería ya como ir a perder uno mismo, porque ya Ujú, estaría siendo atacado por uno mismo con la molestia que generarían, generarían las pisadas. Entonces aquí ese calzado pues va en una dirección de proteger a lo que es el soldado en cuanto a los pasos que va a dar, pero también Pablo explica este calzado militar con una convocatoria. Por ejemplo, en Isaías, que presenta la lección 52:7, aparece una celebración con un mensajero que trae la noticia de que ganó la batalla Jehová a favor del pueblo. Entonces, eh, lo que trae esa noticia ahora es la paz, cómo reina la paz. Entonces, a eso se direcciona lo que es esa sandalia. La iglesia hace la paz, está firme, eso te permite el calzado estar firme en la batalla, mantener la posición. Entonces es de gran importancia tener un buen calzado. Yo no me imagino, yo me imagino ah, lo incómodo que sería usted correr con unos tenis que no es tan cómodo, ¿verdad? Lo incómodo que sería usted ir a una guerra con unos zapatos que están desgastados o sin zapatos, como mencionó el pastor Kenny, ¿no? Ujú. Imagínate, hay fuego, ceniza, eh, o sea, sería totalmente incómodo, ¿no? Entonces, como mencionó el pastor Kenny, creo que la paz aquí es una herramienta que cuida al soldado. Cada soldado cristiano debe de reflejar esa paz. ¿Sí? Cada cristiano no debe permitir que los ataques del enemigo irrumpan su paz o le quiten esa paz. ¿Por qué? Porque como estamos mirando, Satanás, ¿qué es lo que va a hacer? Los soldados del enemigo, ¿cómo ellos atacan? Ellos atacan con guerra. ¿Cómo nosotros tenemos que atacar? Con la paz. Por eso es que la lección Ujú. se titula Haciendo la paz. Cuando ellos traten de hacernos caer, hay personas que cada día están buscando la manera de cómo hacerte enojar en la iglesia. Están buscando la manera de cómo hacerte caer en la iglesia. Están buscando la manera de cómo probar tu paciencia, quitarte la paz, ¿no? Pero si entonces tú estás diciendo que tú no eres soldado de Cristo. Tú estás diciendo que tú no estás calzado, que tú no tienes paz. Entonces es interesante lo que Pablo nos hace el llamado a que nos calcemos con este calzado de la paz. Pastor Darien, el escudo de la fe, ¿qué es esto? ¿Y cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra iglesia hoy en día? El escudo es una parte importante de la armadura. Bueno, yo nunca he peleado como soldado de la antigüedad, ni tampoco ya no peleamos así. Pero el escudo tenía mucha importancia. Tú ves el registro histórico de todos los ejércitos antiguos, los soldados élites tenían escudo. Incluso en el caso de Pablo, los soldados que más está viendo son los soldados romanos. Y los soldados romanos eran particularmente conocidos por sus escudos que eran de gran tamaño y sus formaciones con escudos. Él estaba muy acostumbrado, muy familiarizado con la forma de hacer guerra a los romanos, a lo cual él usa esta imagen, ¿no?, del escudo, y él le usa el escudo con un propósito especial, que es el escudo de la fe. Él dice el escudo de la fe para que puedan apagar los dardos de fuego del enemigo. El Mm, escudo tiene una, una importancia peculiar y él tiene una función particular que es apagar los dardos de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Cuando venían los dardos, a las flechas con fuego, las flechas, el escudo protegía para que las flechas no penetraran o no dieran en la armadura.
En el caso del cristiano, la fe es un escudo, pero no es para que las flechas no nos den, sino es para que las flechas no nos hagan daño. ¿A qué me refiero? En la vida espiritual, en la vida cristiana, en la vida que llevamos en este mundo, vamos a ser tentados por el enemigo. Nos van a venir problemas todo el tiempo. Hay personas que dicen, bueno, pastor, si yo me bautizo ya no se me van a acabar los problemas. No, al contrario. Cuando tú te bautizas y tú entras en la iglesia y tú ya entras de soldado activo en la guerra como tal, estás más expuesto. Entonces siempre van a venir datos del enemigo. Ahora, la fe nos ayuda a que a pesar de los problemas, a pesar de que no entendamos qué es lo que sucede, a pesar de que la gente nos critique, a pesar de que perdamos el trabajo, a pesar de que a veces el dinero falte, a pesar de que a veces tengamos problemas con los hijos, problemas con la esposa, problemas en la iglesia, problemas aquí, problemas allá, la fe nos ayuda a entender que estos problemas son problemas del enemigo y que estos problemas Dios los va a resolver y que estamos en una guerra. So, la fe el escudo de la fe nos ayuda a estar conscientes de que estamos en esa batalla. Y la Así única es. manera de que podamos apagar estos fuegos que surgen en nuestras vidas es con fe. Con De fe. otra manera, pues los datos van a seguir llegando y nos vamos a quemar, porque Claro, no claro. tenemos con qué apagarlo. Satanás se ha encargado de meter, introducir en nuestra mente de que Dios no existe, de que Jesús no vendrá, de que ya Jesús vino. Satanás se ha encargado de introducir un sinnúmero de ideas raras y extrañas que usted pudiera caer y decir, oye, pero es verdad, tiene lógica lo que dice, pareciera tener razón, pero al final, lo único que te puede proteger de eso es simplemente creer por fe. Amén. Yo soy de lo que digo, si Jesús viene, si Jesús no viene y yo creo en eso, no perdí nada. ¿Ve? Y si Jesús viene y yo creí, pues lo gané todo. Pero ¿qué tal si Jesús viene y yo no creí? ¿No? Entonces, hay muchas personas eh, no creen en Dios, que ha de acontecer, ¿no? Por estos ataques que Satanás día a día vive, pero no solo desde afuera, sino a veces desde adentro. A veces la misma iglesia, a veces pastores dentro de la iglesia lanzan dardos a la iglesia, critican a la iglesia, predican temas que no son doctrinales y buscan la manera de cómo destruir a la iglesia. Y si usted no tiene fe en lo que usted ha creído, si usted no tiene fe en lo que la Biblia dice, usted fácilmente se deja engañar por esos dardos. Por eso es que el escudo es muy importante en esta guerra, ¿no? Y allí presenta el yelmo, Pastor Kenny. ¿Qué es el yelmo que Pablo dice allí que debemos nosotros uh, de tener? El yelmo de la salvación, el 17, y tomad el yelmo de la salvación. Qué es esto? A lo que Pablo se refiere. Bueno, mira, es importante, dice Henry Ford, lo que tú pienses, eso será. Entonces, en esa dirección es importante la percepción, los pensamientos que tú tengas al ir a la guerra. O sea, si tú vas con un pensamiento de que, o con un temor de que vas a perder y está perdido. Si tú vas a la guerra con un temor en base a las dificultades o los soldados que tú veas que están cayendo de tu lado, y dices, ya cayó ese, el próximo soy yo. Entonces, ya eso hace que baje la guardia y aún los instrumentos que tengas no te sirvan de mucho. Entonces, el yermo era un casco rígido que utilizaba el soldado para proteger su cabeza. Ahora, en relación a esto con lo que es la salvación en este contexto quiere decir la seguridad de que Dios nos ha salvado y nos salvará Amén. del poder de Satanás. Entonces, el, hay una confianza que la palabra te está dando. O sea, el Señor dice, tú estás en guerra,
yo estoy contigo, pero confiado. Ya tú tienes la seguridad de la victoria. Eh, es extraño para nosotros tú ir a una, pero también es bueno, porque tú vas a una guerra, pero en esa guerra tú tienes que estar confiado de que no va a perder. Ya ve, Claro, ve, tú estás luchando, pero, o sea, ten la seguridad de que tú no vas a perder. Entonces, claro, ahí está el gran desafío. ¿Qué yo pienso en la guerra? Porque a veces tú ves personas que están cayendo del lado tuyo. Entonces ujú, dice, pero ven acá, ¿qué está pasando? O no está confiado porque los del lado contrario no están cayendo. Entonces, ¿qué claro. tú llevas puesto? ¿Qué seguridad tiene? Ahí está la seguridad, la salvación de Dios. No, no es lo mismo, no es que denigre un país ni que resalte al otro, pero a veces la realidad es la realidad. No es lo mismo usted estar en una guerra como soldado de República Dominicana o como soldado de Estados Unidos. Exacto. Son, son dos contextos distintos, ¿no? Que mira el arsenal que tiene Estados Unidos y usted es un soldado americano, un soldado de Estados Unidos, y usted va a la guerra contra República Dominicana. No estoy diciendo que República Dominicana no tenga un buen ejército, claro, tiene un buen ejército y todo, pero estamos hablando de un país tercermundista con una potencia, ¿no? Tú te sientes seguro de que vas a ganar. Tú te sientes, aunque Estados Unidos en años anteriores, mucho tiempo atrás, intentó ocupar República Dominicana y no lo logró. República Dominicana lo logró detener, pero Estados Unidos no usó todo su arsenal, Estados Unidos no usó todo su ejército, o sea, Estados Unidos no usó todas sus fuerzas para ocupar República Dominicana en ese entonces. Eh, de la misma manera, si usted se coloque ese casco, ese yelmo, usted puede estar confiado de que usted está del lado de Dios y que usted va a ganar y de que usted está salvo. Pero si usted, como dice Kenny, anda con el miedo y anda pataleando y que usted no sabe y que ya un día usted está en la iglesia, otro día se sale, un día entra, otro día se sale y usted está así como con esa duda todo el tiempo, entonces, pues lógico, tarde o temprano, a ti se te van a pegar los dardos, a ti te van a engañar y tú vas a morir, porque en todo ejército hay soldados que mueren, ¿sí o no? En todo ejército hay soldados que son afectados y que son el ejército contrario lo mata. Entonces, si tú no estás cubierto con ese yelmo, entonces tú pudieras ser de esas personas que van a caer en la guerra, ¿no? Y por último, la Bueno, espada. Ajá, Pastorini. bueno, antes de salir de ahí, pues la realidad que vemos en la iglesia es la siguiente. O sea, la salvación tú la aceptas al creer en el sacrificio de Cristo Jesús y te bautizas. Tú ya estás poniéndote ese casco de protección. Ujú, Y como decía el pastor, aunque tú enfrentes dificultades y el enemigo te ataque, hay una confianza de que sea como sea, obtendrás la victoria en el nombre de Jesús. Esto yo no estoy claro. poniéndolo como posibilidad. Es que en el nombre de Jesús tú vas a ser victorioso. No importa lo que pase, lo que esté sucediendo, lo que esté perdiendo, en el nombre de Jesús vas a obtener la victoria. Ahora bien, Amén. está el otro caso de una persona que no es de la iglesia y automáticamente dice, no, yo no me bautizo, creo en Cristo, pero no me pongo el caso y ando autoconfiado en el mundo de que, de que voy a ganar. Entonces es una persona que ahora yo invierto las cosas y digo, haga lo que usted haga, usted está perdido. ¿Por qué? Porque usted no utilizó el casco de la salvación. Entonces es importante Eso es así. tener ese casco para estar confiado de que obtendré la victoria. Eso es así. Hasta ahora, todos los elementos que Pablo ha estado utilizando, que ha estado mencionando, la coraza, el calzado, el escudo, el yelmo, son instrumentos de la vestimenta para defendernos, para resistir, para que no
no nos lleguen lo que hace nosotros. Pablo a la espada. ¿Qué es lo que significa en este contexto? La espada es la palabra de Dios. Y Pablo no sacó este significado del solo. Entonces, este significado está presentado en la Biblia varias veces. Jesús lo usó. Cuando Jesús tuvo en la tentación, Jesús le dijo, escrito está, le dijo Satanás. Y es interesante porque Satanás usó la espada también. Y Satanás conocía la Biblia. Lo que quiere decir Pablo es que nosotros tenemos que estar familiarizados con nuestra espada. Y tenemos que saber usar nuestra espada. ¿Sabe? Rami está mencionando, el pastor Rami mencionó, usted mencionó hace ratito acerca de que muchas veces recibimos ataques de la iglesia. Es interesante porque esto me dio una imagen a la mente, ¿no? De que una de las estrategias de los ejércitos enemigos era a veces vestirse de la misma manera que se vestían los soldados del ejército para que hubiera un poquito de caos y de confusión. Nosotros vivimos en un mundo en el cual vamos a una iglesia o vamos a donde hay gente que puede que se vistan como nosotros, pero que están peleando contra los ejércitos. O a veces podemos ser hasta nosotros mismos en ciertos casos o en ciertos momentos, porque esto no es de, porque a veces nos gusta decirnos a nosotros, a otra gente, ¿no? A veces nosotros nos podemos encontrar en la misma situación de que estamos vestidos o creemos que estamos vestidos de una forma, o aparentamos delante de las personas estar vestidos de esta armadura. Sin embargo, estamos peleando en contra de Cristo. Ahora, ¿cómo identificamos o cómo podemos saber si estamos del lado correcto o del lado incorrecto? La palabra. Es la espada. Exacto. La espada es la que nos ayuda a identificar, la espada es la que nos ayuda a discernir lo correcto o lo incorrecto. La espada es la que nos ayuda a decir, bueno, escrito está. Porque tú no puedes venir a mí con una enseñanza que, pues bueno, ¿qué dice la Biblia? Tú no puedes venir a mí con un mensaje, pero ¿qué dice la Biblia? Es muy fácil engañar al que no estudia la Biblia. Porque el que no estudia la Biblia, cualquier cosa que yo le diga, como no tiene una base para defender, como no tiene una base para atacar y contradecir lo que estoy diciendo, pues vaya a estar convencido. Es por eso que la espada es una de las partes más importantes. Porque sin la espada, ¿cómo tú te defiendes? Y recordemos que lo mismo que dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad que los hará libres. La espada es la Biblia es una lámpara que alumbra el camino. O sea, el terreno o el territorio donde se está llevando a cabo esta guerra, nosotros mismos. Entonces, si nosotros mismos no nos armamos con la espada que ya Dios nos regaló, porque ya la espada está hecha, no es que tenemos que ir nosotros allá a darle martillazo ahí a ver cómo creamos la espada, nuestra espada. Ya la espada está diseñada y está dispuesta para ti. La mayoría de nosotros tenemos la espada en todas partes. Incluso los que tenemos teléfono tenemos la espada en todos los idiomas. Del sabor que tú la quieras, está allí. La pregunta es, ¿estamos usando la espada? Es la cuestión. Nos estamos defendiendo. Estamos leyendo la Biblia. Estamos escudriñando lo que Dios dejó para nosotros. Estamos viendo las verdades. Porque la espada también es la que nos puede ayudar a armarnos de todo lo demás. Claro. Pero si no estudiamos la Biblia, pues está fuerte. Estamos peleando contra las, estamos peleando yendo ahí a dar cachetadas a gente que están amados. Y por eso es que muchos hoy en día caen, muchos soldados caídos, hay muchos soldados caídos, porque muchos han sabido defenderse, se han puesto el casco, se han puesto la coraza, el calzado, pero no saben pelear, no pelean, no atacan, no tienen la espada para atacar. Y la única manera como usted puede atacar al enemigo es con la palabra de Dios. Y en la lección de la escuela sabática pasada, cuando que muchos hijos entran en rebeldía porque cuando nosotros como padres le vamos a corregir, no lo corregimos con la palabra, le corregimos con lo que a mí me parece bien, con lo que yo creo que es lo correcto, pero no usamos la palabra. Entonces, como tú no usas la espada para pelear, entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo es más sabio que tú, es más astuto que tú, y como tú no usas tu espada hoy en día, nuestros
hijos andan, muchos hijos andan por donde andan. Siempre, cada vez que le llamamos, bueno, hijo, mira, lo que pasa es que la Biblia dice que un cristiano no puede hacer eso. Entonces, como él no tiene la espada, como el padre no usa la espada, no sabe lo que va a decir, no sabe cómo corregir a sus hijos, entonces los hijos lamentablemente caen como soldados. Y por eso es muy importante el nosotros utilizar la palabra, como dijo el pastor Dari, utilizar esa espada y pelear. A la hora de nosotros ir a la guerra, entonces nosotros usar esa espada para pelear. El último punto que Pablo presenta en esta lección de escuela sabática, ya vimos que Pablo se refiere a la iglesia como un ejército. Segundo, vimos que Pablo anima a la iglesia a vestirse de esa armadura. Y Pablo ahora insta a la iglesia a hacer algo que no es parte de la armadura, pero que sí es importante en toda guerra e indispensable, ¿no? Y es lo que dice el versículo 18, que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Súplica por todos los santos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué entienden ustedes sobre eh, la oración por los santos? ¿Qué tan importante es esto en una guerra? Bueno, era una práctica común que podemos ver en la batalla, que oraran. Y el orar, aunque no es parte de los elementos de la vestimenta del soldado, debía ser una parte integral del soldado. O sea, la victoria iba a depender de la relación que tenga con Dios. Y esa relación la iba a encontrar a través de la oración, esa dependencia. Entonces era como encomendarme a Dios para que Él me dé la victoria en la batalla y la fortaleza, mis pensamientos se puedan mantener firmes en que Él me va a dar la victoria y yo no caiga por los temores por lo que pueda haber que tenga el enemigo que yo no me imaginaba. Entonces, la oración es sumamente importante. Hay una frase que dice, el poder del cristiano está en la Está oración. la oración. El gran problema que hoy tenemos hoy en la actualidad es que nosotros pensamos a veces que el Señor nos responde por Facebook. Tuve una persona que te escribe la oración en Facebook y dice, Padre eterno, quiero esto, esto y esto. Como que el Señor tiene un Facebook y te va a responder por ahí. O si no te escribe, o si no por WhatsApp. Bueno, yo escribí un mensaje por WhatsApp, lo mandé al grupo y entonces el Señor me va a responder porque ya yo expresé a Él por medio de estas vías lo que yo sentía. De alguna manera, el mensaje es vivo y no se detiene y de alguna manera eso hace efecto y motiva a otro. No debemos, ¿verdad?, invalidarlo. Pero a lo que se refiere estos términos en el griego que aparecen aquí en Efesios es a una oración continua y persistente. Hablar constantemente con el Señor, con sinceridad. Yeah. No es mantener una relación por Instagram. No es, habla con Dios a sola, en tu habitación, Claro. porque los medios de comunicación ahora que han avanzado bastante, puede llevarnos a pensar que de igual manera Dios necesita un celular para comunicarse con nosotros o que necesita descargar WhatsApp para comunicarse con nosotros. Entonces, la diferencia entre estos medios para yo obtener la victoria es que por más obsoleto que aparente ser la comunicación con Dios, es el único que te va a dar la victoria en la batalla. Así, así es. Pastor Daniel, ¿usted qué cree sobre Sí, la oración de los santos? Kenny pues habló todo de la oración, pero Mm, hay un aspecto que me gustaría comentar y es la parte de orar por todos los santos.
Pablo está hablando aquí obviamente también de la oración personal, pero él hace un hincapié específico en la oración por los demás. Un ingrediente importante de la guerra de antes, especialmente en la guerra cuerpo a cuerpo, en la guerra que está mencionando Pablo, que era con espadas y escudos, no era de qué tan bueno era el soldado y no era de qué tan bueno era la armadura, influía mucho, bastante. Sin embargo, la victoria estaba muchas veces en qué tan juntos estaban los soldados, en qué tan cerrada estaba la línea, en qué tan unidos estaban ellos. Porque tu fortaleza, ¿sabes? Tu fortaleza dependía de la fortaleza que estaba. Porque tú estabas peleando de frente, tú tenías que confiar en que el que estaba detrás de ti y los que estaban al lado también estaban peleando bien. Porque si tú estabas concentrado en el de frente, cualquiera venía tú estabas sin defensa por los demás lados de tu cuerpo. Sin embargo, cuando estaban todos los soldados juntos, tú tenías la confianza de pelear de frente nada más, porque al lado tenías a alguien que te estaba protegiendo, al otro lado tenías a alguien que te estaba protegiendo, y los de atrás te estaban protegiendo. Cuando nosotros vamos a la iglesia, si tú no oras por los demás que están al lado tuyo, tú ni estás protegiendo a los demás, ni te estás protegiendo tú mismo. Es por eso que Pablo dice que la oración constante no debe ser por nosotros mismos, sino que debemos orar constantemente por los demás, por cada persona que está en la iglesia, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros pastores, por nuestros ancianos, por nuestros directores de jóvenes, por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por los matrimonios de la iglesia. Porque estamos en una guerra y contra más estemos orando los unos por los otros, pues más nos estamos uniendo. Esta guerra no es de que yo estoy solo, yo peleo a mi manera y pues bueno, los demás que a ver cómo les va a cada quien. No, Pablo está diciendo que un factor importante de la guerra es la unidad de la iglesia. Y la unidad de la iglesia solo se logra a través de la oración. La oración es orar por los demás, es constantemente recordar a las demás personas de nuestra congregación, de nuestra iglesia a nivel mundial y orar por ellos constantemente, porque esa es la única manera que tenemos de protegernos ahora sí los unos a los otros. Ya estamos armados, ya Cristo nos entregó su palabra, la guerra está ganada. Lo único que nos toca hacer nosotros ahorita es caminar hacia adelante, ser firmes y proteger a los que están al lado de nosotros. Alguien dijo una vez que nosotros somos el único ejército que matamos a nuestros propios soldados. Y a veces la realidad es triste, pero es la realidad. Y no estoy hablando de solamente que los matamos cuando alguien cae, que somos los primeros en condenarlo. Esa es una y es práctica. Y a veces tú puedes decir, no, pastor, pero yo no hago eso. Si tú no estás orando por tus hermanos en la iglesia, si tú no estás orando por tu familia, si tú no estás orando por la iglesia en general, pues tú estás matando a la gente y los estás condenando a ellos a la muerte en esta guerra espiritual. Por eso la oración que está mencionando Pablo es ingrediente esencial en lo que es la guerra espiritual. De paso, estamos en 40 días de oración y en nuestro distrito nos estamos reuniendo a las 9 de la noche todos los días vía WhatsApp, llamada, y entonces ahí exponemos nuestras debilidades, aquellas que se están convirtiendo en un desaliento, un temor, y buscando fortaleza al mismo tiempo de parte de Dios. Así que la iglesia se convierte en ese ente motivador para ayudarnos en la batalla. Así que a través de este medio hacemos el llamado, porque va a caer dentro de los 40 días, a que te conectes en ese horario 9:30 de la noche, para que oremos todos juntos y así obtengamos la victoria y la confianza que necesitamos para esta batalla. Claro. Interesante que la oración es tan importante que hoy en día incluso hasta los ejércitos actuales han comprendido eso y tienen lo que se llama un capellán militar. No todos los países tienen eso. En Interamérica, en los países latinoamericanos, solo Argentina tiene el sistema de capellanía, pero Estados Unidos, España, Rusia, Ucrania, todos estos países tienen capellanes, tienen militares por el lado. Tiene un capellán que está ahí, está en la guerra, no combate, pero está en la guerra orando por los soldados. Y imagínense ustedes, si en la guerra física, en la guerra literal, se ora
por los soldados. Los soldados oran entre ellos, los soldados oran unos con otros, independientemente de la religión que sea. ¿Cuánto más no debemos hacerlos nosotros, los cristianos, en una guerra que es espiritual? Procura usar todo enfocado a adquirir la paz. Así que Dios le bendiga. Muchas gracias, Pastor Darien, por compartir con nosotros. Pastor Kenny, igualmente. Y pues recuerden suscribirse a nuestro canal y creciendo. Así que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.